Hola, soy Pastora Susana de la Viña La Habra y es mi placer compartir con ustedes una lectura de la Biblia. Estamos terminando nuestra serie en el capítulo 11 de Hebreos y vamos a hablar desde los versículos 32 al 40. Y habla de los héroes de la fe y lo que hicieron y lo que Dios hizo en sus vidas, pero también habla de las dificultades que ellos pasaron. Y una de las cosas que pasó es que ellos nunca vieron el cumplimiento del Mesías, el Salvador, a este mundo. Estaban todavía en confianza que Dios lo iba a hacer. Y sabemos nosotros en este tiempo que Dios lo hizo. Dios mandó a Jesús. Dios mandó a su único Hijo al mundo para morir en la cruz por nosotros y darnos vida eterna en Él. Nosotros ya experimentamos eso, experimentamos el cumplimiento de la promesa de Dios para la raza humana y la esperanza que nosotros tenemos en Él. Entonces, ¿cómo podemos hacer, qué hacemos en los tiempos difíciles de nuestras vidas? Cuando Dios está contestando nuestras oraciones, cuando Dios está obrando milagrosamente, estamos, gloria a Dios, aleluya, estamos dando testimonio a todo el mundo. Pero ¿qué hacemos cuando Dios se tarda en contestar nuestras oraciones? Cuando no viene la respuesta que nosotros estamos esperando. O, peor, la situación se pone más difícil. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar una fe resistente? Quiero hablar unos puntos con ustedes. Y el primer punto es, necesitamos recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. A veces necesitamos decir, Señor, gracias que tú me salvaste, gracias que tú me has cambiado, gracias que antes batallaba con depresión y gracias que tú me has dado paz a mi vida. Porque de verdad, Dios obra esas cosas en nuestras vidas. Y necesitamos recordar de cómo Dios nos sacó, de lo que Dios ha hecho, de cómo nos sanó, de cómo nos transformó, de cómo nos perdonó. Entonces, los israelitas, por ejemplo, estuvieron en el desierto con Moisés y ellos tenían sed, tenían hambre, tenían enemigos, a veces querían carne. Y en vez de decir, gloria a Dios, el Señor va a suplir, porque recuerda cómo Él nos sacó de Egipto con una mano poderosa. No. Se ponían a renegar y ponían a criticar a Moisés. Y aquí nos vamos a morir en el desierto porque no había un panteón en Egipto donde morir. Y Dios nos sacó aquí para matarnos a todos. Y era de renegar, de hablar mal. No tenían fe en Dios, se olvidaron de la mano poderosa que Dios les exhibió en sacarlos de Egipto, lo que Dios hizo en abrir el Mar Rojo, ¿verdad? A veces nosotros tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hebreos 3, 15 al 19, lo voy a leer rápidamente. Dice, recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? Aquí el que escribió Hebreos está hablando de los israelitas. Se rebelaron contra Dios. Cuando usted y yo no creemos a Dios y nos ponemos a criticar, nos ponemos a renegar, es forma de rebeldía contra Dios. Y Dios quiere que nosotros lo creamos a Él, que lo conozcamos tanto, que nada nos hace dudar de su cuidado a nuestras vidas, de su amor a nuestras vidas, de que Él guarda sus promesas a nuestras vidas. Y los israelitas sí lo hicieron. Entonces dice que, ¿no fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés?
¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarán en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Entonces, cuando nosotros no recordamos lo que Dios ha hecho, cuando nosotros no decimos, Señor, yo sé que tú vas a cumplir, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú me estás cuidando en este momento, yo sé que tú estás conmigo en este momento de pérdida, de dificultad. Esa es obediencia a Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros pongamos nuestra fe en Él. A veces cuando estoy pasando por una dificultad en mi vida, yo le digo a Dios, Señor, no comprendo por qué está pasando esto o lo que está pasando, pero confío en ti, confío en tu amor, confío en tu cuidado, confío en tu poder. Y es todo a veces lo que podemos hacer, pero Dios siempre está obrando. Los israelitas no pudieron entrar a la tierra prometida porque no creían a Dios. No le pudieron creer. Y Dios quería mostrarles que Él era Dios y que su plan para ellos era mejor. Ellos no tenían que estar en ese desierto por 40 años. Dios quería que ellos lo conocieran en el lugar del desierto, donde no hay nada, que Él iba a suplir sus necesidades, que Él los iba a llevar a donde Él lo prometió llevarles, que Él iba a cuidar de ellos, que Él los iba a proteger. ¿Y saben qué? Dios quiere lo mismo para nosotros. Entonces, una cosa que podemos hacer para desarrollar una fe resistente es recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. En Deuteronomio 8:2 dice así: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecieras sus mandatos. Entonces, lo que Dios quería ver en su pueblo era fe. Lo que Dios quiere ver en usted y yo es fe. Y nuestra fe es desarrollada en los tiempos difíciles, cuando no vemos a Dios obrar, cuando tenemos que esperar, cuando decimos, ya no puedo un día más. Pero Dios está ahí, en medio del fuego, en medio de la dificultad, en medio de la lucha y la prueba. Y podemos confiar en Él siempre. Entonces, si usted está en ese lugar, recuerda que Dios es fiel. Lo que Él ha hecho a su vida y que Él es fiel a su palabra. El punto número 2 es conocer a Dios de una manera cercana. Dios nos crió para amistad, para que nosotros lo conociéramos cara a cara, presencia a presencia, de cerca, no de lejos. Entonces, hemos visto desde el jardín de Edén que Dios tuvo amistad, comunicación, un compañerismo con Adán y Eva, con Abraham, con Moisés, con David. Y Dios desea eso con usted, en lo que usted está pasando en su vida. Fuimos creados para tener compañerismo con Dios. Entonces, Mateo 22, 36 al 38 dice así: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús le contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante.
Yo recuerdo hace muchos años cuando era joven, estaba pasando por muchos problemas en mi vida, con el trabajo, con el ministerio, en mi hogar, en mi situación económica, mucha presión, muchos problemas y me sentía muy atorada en ese tiempo y sentía que Dios no estaba ayudándome, que de verdad que Dios no estaba haciendo nada. Y recuerdo que fui a un culto de oración y estábamos orando en un círculo y estaba yo en mi desesperación. Clamé a Dios en mi corazón. Y Dios me enseñó como una visión de que yo estaba en una cueva estaba muy oscuro y dije, Señor, vi en esta visión, Señor, ¿dónde estás? No te miro, no miro nada, no veía ninguna esperanza. Y al fin pude ver una lucecita al fin de ese túnel y oí una voz que dijo, yo estoy contigo y nunca te voy a dejar. Y sentí que Dios estaba hablando a mi problema, a mi situación en ese día, en ese momento. Y me dio tanto ánimo y sabía que Dios estaba conmigo. Gracias a Dios, todo se resolvió, todo se llevó a cabo que necesitaba hacer. Y aprendí una gran lección en que Dios está conmigo siempre, nunca me deja. Y eso es lo que Dios quiere enseñarle en su vida, que Dios siempre está con usted. Y usted y yo somos invitados por Dios a conocerlo de una manera cercana, no de lejos, pero de cercas. Amén. El punto número 3, reconocer que Dios está con nosotros siempre. Hay una historia en Marcos 4 de Jesús en el barco con los discípulos. Jesús estaba bien dormido. Vino una tormenta muy grande, muy fea, muy peligrosa. Y los discípulos estaban atemorizados. Eran pescadores, eran hombres del mar. Sin embargo, estaban súper miedosos porque esta tormenta estaba muy viciosa, muy fea, muy poderosa. Y al fin dijeron, Jesús, levántate, nos vamos a morir aquí, nos vamos a hundir. Y dice que Jesús se levantó y dijo a la tormenta, silencio, cálmense. De repente dice, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Cuando nosotros estamos pasando por una dificultad en nuestras vidas, Jesús está en nuestro barco. A veces sentimos que está dormido. A veces sentimos que Dios no está en nuestro barco, pero Él siempre está en nuestro barco. Y en un momento todo se puede calmar, porque Él tiene poder sobre el viento, sobre la tormenta. Él tiene el poder sobre lo que está pasando en su vida. Y Él está allí, en su barco, en la dificultad, siempre. Nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. A veces cuando estamos pasando por dificultades decimos, ay, yo merezco esta dificultad, es que no soy buen cristiano, buena cristiana. No. Dios es fiel aunque usted es fiel o no. Dios siempre está con nosotros y Él está en su barco. El punto número 4, reconocer que Dios está obrando algo de mucho valor en medio de las pruebas que vienen a nuestras vidas. Santiago 1:3 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Los héroes de la fe tuvieron gran fe
porque también pasaron por pruebas y siguieron adelante. Dios quiere que aunque esté pasando por una prueba, una pérdida, una dificultad, una tormenta en su vida, siga adelante, siga caminando adelante, siga confiando en Dios. No se dé por vencido, siga, siga, siga. Dios quiere obrar, Dios está obrando algo de mucho más valor en su vida. Dios está desarrollando esa fe resistente, fuerte, esa confianza en Él que el mundo no le puede quitar, que el enemigo no le puede quitar. Y así se pone más y más resistente, es por pasar por estas situaciones. Dios quiere hacerle perfecto y entero, pero siga y no se dé por vencido. Punto número 5, creer aún cuando no vemos lo que Dios está haciendo. Los héroes de la fe no vieron el cumplimiento de la promesa de Dios a sus vidas, no vieron al Mesías. Sin embargo, creyeron, murieron, no verlo, siguieron y Dios cumplió su promesa. No en sus vidas después, pero siguieron ellos confiando en Dios. Segunda de Pedro 4 dice, por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Dios quiere hacernos partícipes de la naturaleza divina. Él quiere obrar algo más grande en nuestras vidas que nosotros podemos hacer. Dios siempre está obrando. Tengo una amistad que conocí. Ella era pastora en una iglesia. Era una de los pastores en una iglesia y vinieron nuevos directores a la iglesia, nuevos pastores, y hicieron muchos cambios. Uno de los cambios era que ellos dijeron, pues vamos a ir en otra dirección y muchas gracias por tu servicio a esta iglesia y gloria a Dios, siga adelante con lo que Dios tiene para ti. La soltaron. Y recuerdo cuando escuché de esto, yo me puse muy, ay Señor, mi amiga, y me sentí muy mal por ella, pero pues uno ora y confía en Dios. Y tuve la oportunidad de verla en una conferencia un año después. Y le dije, ay amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te salió todo con los cambios que hicieron? Dijo, ay hermana, gloria a Dios, Dios es tan bueno. Y dije, ay, gracias a Dios. Dijo que cuando eso pasó, pues estaba muy turbada, pero ella dijo, siempre uno confía que Dios tiene un plan mejor. Y dije, sí, amén. Dijo, tuve la oportunidad, mis padres me necesitaban en casa porque ya están de edad y tuve la oportunidad de regresar a casa con ellos para ayudarles. Y en medio de todo esto, hallé una oportunidad de servir en una casa de la comunidad y ayudamos a muchas personas que están en necesidad de servicios, de cuidado pastoral. Y les hablo de Cristo Jesús. Y también estoy sirviendo en otra iglesia y estoy muy agradecida por lo que Dios está haciendo. Me dieron trabajo, me pagan un sueldo y estoy muy agradecida. Dios es tan bueno y dije, gloria a Dios. Porque aún en los tiempos de pérdida, aún en los tiempos cuando decimos, Señor, esto no es justo. Yo he servido, yo he confiado en ti, yo he orado. ¿Y qué está pasando? Cuando Dios cierra una puerta, podemos confiar que Él va a abrir otra puerta y va a ser para su gloria, para su honra y va a ser lo mejor para nosotros. Cuando usted y yo confiamos en Dios, ponemos nuestra fe en Él, Él siempre va a obrar para nuestro bien.
A veces no lo miramos, a veces decimos, esto es muy mal, Señor. Yo no pedí que mi esposo me dejara, me abandonara. Yo no pedí que esta persona querida se muriera. Yo no pedí perder este trabajo tan bueno que tenía. Pero Dios siempre tiene un plan y Él lo va a obrar. Pero nosotros necesitamos poner nuestra confianza y nuestra fe en Él siempre. Dios es grande y es fiel siempre. ¿Por qué no oramos? Señor, te doy gracias por tu amor, por tu bondad a nuestras vidas. Y te doy gracias que tú estás obrando. A veces pasamos por dificultades, Señor. Pasamos por pérdidas, Señor, donde decimos, ¿qué estás haciendo? Pero tú siempre tienes un plan mejor para nuestras vidas, Señor. Así como estos héroes de la fe vieron tu mano, están en gloria contigo, Señor, y pudieron ver tu plan. Nosotros también confiamos que un día veremos tu plan para nuestras vidas. Sé glorificado en nuestras vidas. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted no conoce a Cristo Jesús, esta es una buena oportunidad. Pídale al Señor que te perdone de todos tus pecados, de las maldades que has llevado en tu vida, y que Él venga a tu vida y que Él sea Señor de tu vida. ¿Sabe? Cuando nosotros somos dirigidos por Dios, los planes de Dios siempre son mejores para nuestras vidas. Yo a veces miro mi vida y digo, Señor, no pude haber planeado una mejor vida para mí. Tú lo hiciste. ¿Ha sido fácil? No. ¿He pasado por dificultades? Oh, sí, muchas. Pero Dios es fiel. Y Dios quiere obrar su buen plan para su vida si usted le da la oportunidad. Y comienza con entregar su vida a Cristo Jesús y pedirle que Él sea Señor de su vida. Si está haciendo esto, comuníquese con nosotros. Queremos oír de usted. Nuestra iglesia está en La Habra, California, por la 222 Euclid Street. Usamos la iglesia Crossroads. Nuestros servicios son los sábados en la tarde a las 5, donde el servicio es traducido al español. Y miércoles en la noche tenemos nuestro servicio a las 7 y es completamente en español. Sería nuestro placer conocerle. Si gusta dejarnos un recado por teléfono, el número de teléfono es 562-697-4600. Tenemos página en Facebook y sería nuestro placer ayudarle, conectarnos con usted y orar por usted. Que Dios le bendiga.